Ok, aquí está el código de la compuerta NOT. La entidad se llama prueba NOT. Tiene una entrada y una salida. Tiene un componente CNOT que está en este archivo VHDL con una entrada y una salida igual. Para el comportamiento se utiliza la palabra reservada NOT y aquí se instancia el componente. Es el nombre genérico, el componente del cual se está instanciando y aquí se le asocia la entrada SW a su entrada que sería A y let G a la salida que sería C. Aquí tenemos el diagrama RTL de la compuerta NOT, una entrada, una salida y su negación de la salida porque al salir es la negación de la entrada. Esto se representa con el círculo. Aquí estaría la simulación y para comprobar su tabla de verdad, pues solo sería la entrada y la salida de su negación. Aquí tenemos 0 y sale un 1, 1 y sale un 0 y sale un 1 y sale un 0, como su tabla de verdad lo dice. Aquí está el código de la compuerta AND. Aquí para las dos entradas utilicé un bit vector en lugar de dos entradas de un bit y una única salida. Igualmente tiene un componente CAND que está en este archivo VHDL, dos entradas, una salida y se usa la palabra reservada AND. Aquí se instancia el componente, el nombre genérico, el componente del cual se está instanciando y aquí se le agrega, se le asocia el SW en la posición 0 a A y SW en la posición 1 a B a estas entradas. La salida sigue siendo let G y su diagrama aquí está, el diagrama de la compuerta AND. Dos entradas, una salida y esto que representa la compuerta AND. Aquí estaría su simulación y para comprobar la tabla de verdad en la compuerta AND, las dos entradas deben ser 1 para que la salida sea 1. Aquí tenemos 0 y 1 da 0, 1 y 0 da 0, 1 y 1 da 1 y me faltó esto, 0 y 0 da 0. Ahora la compuerta OR, igualmente utiliza un bit vector para las dos entradas y este, un tipo de autobit para la salida. Tiene igual un componente COR que está en este archivo VHDL, dos entradas, una salida y aquí se utiliza la palabra reservada OR para el comportamiento de la compuerta. Aquí se instancia el componente, el nombre genérico, el componente del cual se está instanciando, igualmente que con la compuerta AND, se le asocia SW en la posición 0 y SW en la posición 1 a las entradas y let G a la salida. Para su diagrama RTL, aquí está, dos entradas, una salida y esto que es la diagrama, es el componente OR. Aquí está su simulación y su tabla de verdad. Para la tabla de verdad de la comportador nos dice que al menos una de las entradas debe de ser 1 para que la salida sea 1. Aquí tenemos 0, 0, nos da 0, 0 y 1 nos da 1, 1 y 0 nos da 1 y 1 y 1 nos da 1. Después sigue la compuerta NAND, que sería la negación de la compuerta AND. Igualmente utiliza un bit vector para las dos entradas, una salida, tiene un componente, CNAND, que está en este archivo VHDL, dos entradas, una salida y se usa la palabra reservada NAND para el comportamiento. Aquí se instancia el componente, el nombre genérico, el componente del cual se instancia, igualmente que en las otras
compuertas, se le asigna SW en la posición 0, SW en la posición 1 para las entradas y LED para la salida. Aquí tenemos su diagrama RTL que, como os los dije, es la compuerta NAND y negada, así que la salida sale negada. Para su simulación, aquí está su simulación y su tabla de verdad. Es la inversa de la compuerta NAND, entonces para que nos dé 0, dos entradas deben de ser 1. Y aquí está, tenemos 0, 0 y nos da 1, 0, 1 nos da 1, 1 y 0 nos da 1 y aquí está 1 y 1 nos da 0. Luego está la compuerta NOR, igual dos entradas, una salida, se declara el componente CNOR está en este archivo VHDL, dos entradas, una salida y se ocupa la palabra reservada NOR. Aquí se instancia el componente, se le asignan las entradas, SW en la posición 0, SW en la posición 1, LED para la salida y su diagrama RTL está aquí, que en este caso sería la compuerta OR negada, pero en acción pues se representa con este circulito. Para su simulación está aquí, esta es la compuerta NOR, y aquí está su tabla de verdad. La compuerta NOR pues sería la inversa de la compuerta OR, entonces si tenemos una entrada, al menos una entrada que sea 1, nos va a dar 0. Y si 0, 0 nos da 1, 0, 1 nos da 0, 1, 0 nos da 0 y 1, 1 nos da 0. Ok, sigue la compuerta XOR. Aquí están dos entradas, una salida. Tiene un componente XOR. Está en este archivo VHDL. Tiene dos entradas, una salida. Y aquí se ocupa la palabra reservada XOR. Se instancia el componente. Se le asignan las entradas y la salida. Aquí está su diagrama de RTL de la compuerta XOR. Se representa con este dibujo. Ahora para su simulación, aquí está la simulación y su tabla de verdad es esta. En este caso la tabla de verdad nos dice que las entradas deben de ser diferentes para que nos dé 1. Entonces tenemos 0, 0, entradas iguales nos da 0, 0 y 1, entradas diferentes nos da 1, 1 y 0 nos da 1 y 1 y 1, entradas iguales nos da 0. Por último está la compuerta XNOR, igualmente dos entradas, una salida, tiene su componente XNOR que está aquí, dos entradas, una salida, se usa la palabra reservada XNOR, se instancia el componente, se le asignan las entradas y la salida, y su diagrama RTL está aquí. En este caso la XNOR es la inversa de la XOR, por eso tiene el círculo aquí. Ahora para su simulación, tenemos aquí su tabla de verdad. Sería lo inverso a esto, entonces cuando dos entradas sean iguales nos va a dar 1. Entonces tenemos 0, 0 nos da 1, 0, 1 nos da 0, 1, 0 nos da 0 y 1, 1 nos da 1. Y eso sería todo.